¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a 24 horas en Noticias, en nuestra primera edición en Costa Rica Noticias, a través de 13 Costa Rica Televisión, de 101.5 Costa Rica Radio y en nuestras plataformas también en Facebook y en Twitter, que nos pueden encontrar como @SINARTNoticias, lo mismo que en nuestra página web. Iniciamos con nuestros titulares. Contraloría investiga a expresidente Solís por hueco fiscal. Salud descarta la aplicación de pruebas masivas en el país. Iniciativa laboral dará empleo a 950 personas. Los Chiles ya cuenta con un hospital móvil para reforzar la atención frente a la pandemia del coronavirus. La Contraloría General de la República iniciará una investigación contra el expresidente Luis Guillermo Solís por el caso llamado hueco fiscal. La División Jurídica de la Contraloría General de la República realizará la investigación para determinar posibles actuaciones u omisiones de parte del expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, que pudieron generar el hueco fiscal de 600.000 millones de colones. La decisión del ente contralor generó reacciones entre los diputados, quienes el año anterior investigaron el caso en una comisión especial en la Asamblea Legislativa. Es hora de sentar responsabilidades. Creo que el país fue muy golpeado a través de esa administración Solís Rivera y no se vale que los costarricenses sigan pagando al día de hoy la inoperancia, la ineficiencia y las malas intenciones y la ilegalidad, más que todo, de un actuar de un gobierno PAC bajo el presidente don Luis Guillermo Solís. Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad, así a nivel judicial como a nivel de la Contraloría, los procesos de investigación que se tienen que realizar. Por supuesto que respetamos esos procesos y estaremos acompañando y favoreciendo lo que se nos requiera para realizar las investigaciones que tengan que hacerse. Un mal manejo del presupuesto, un momento donde el dinero hace falta, donde las altas tasas de interés que estamos pagando producto de ese error nos hacen daño para conseguir recursos para ayudar a los costarricenses. Así que vamos a investigar. Esta Asamblea Legislativa tiene que reencauzar su actuar normal. Aquí estamos trabajando a media máquina, pero también la parte de control político y de investigación tiene que retomarse. Y definitivamente la información de la Contraloría es oportuna en un momento donde cada colón cuenta para ayudarle a los costarricenses. El hueco presupuestario de la administración anterior nos puso en grandes aprietos a la economía, a la macroeconomía, a la sostenibilidad financiera en nuestro país, y las señoras y señores diputados, en el marco del control político, pues creemos que es oportuno que se realice la investigación a profundidad. Seremos respetuosos del debido proceso, pero sí estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. De comprobar si Solís cometió alguna falta, el expresidente se expone a quedar inhabilitado de cargos públicos. Una iniciativa del CINDE le permite a los trabajadores despedidos por el COVID-19 colocarse en más de 20 empresas multinacionales. La organización anunció que en este momento hay más de 950 puestos disponibles. La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo CINDE diseñó una plataforma virtual con ofertas laborales con el fin de reubicar a los trabajadores de turismo y otros sectores afectados recientemente por el COVID-19. Áreas como recursos humanos, análisis de datos, ingeniería y desarrollo de software, servicio al cliente, soporte técnico, manufactura y finanzas, además de contabilidad, son las que tienen puestos disponibles, afirmó la directora de Comunicación y Mercadeo de CINDE. CINDE, en coordinación con el ICT, COMEX y más de 20 empresas multinacionales que operan en Zona Franca, ha venido trabajando de la mano para crear una plataforma virtual que hoy ofrece más de 950 plazas disponibles para ayudar a la recolocación de aquellas personas que se hayan visto afectadas e impactadas en el sector turismo, así como varios otros sectores de nuestra economía, y hoy busquen nuevas oportunidades de trabajo. La ministra de Turismo, María Amalia Revelo, indicó que esta iniciativa se da en el marco del convenio que sostienen el ICT y CINDE desde febrero de 2019. Agregó que estas innovaciones traen alivio a la fuerza laboral del sector turístico, que ha sido tan afectado por la pandemia. En la última semana, empresas multinacionales como Procter & Gamble, AstraZeneca, Equifax, Citrix, Sykes
y Amazon, entre otras, han anunciado más de 3.000 puestos. Datos del Ministerio de Trabajo señalan que en el sector turismo laboran más de 211.000 personas. Al 18 de abril fueron despedidos 13.940 trabajadores de 1.415 empresas turísticas. Mientras tanto, la Cámara de Hoteles señaló que de sus afiliados, aproximadamente un 34% despidieron personal, un 58% suspendieron trabajadores y un 47% redujeron las jornadas laborales. El Ministerio de Salud descarta la aplicación de pruebas masivas en el país. Además, pide a las personas precaución a la hora de comprar mascarillas en la calle. La Organización Panamericana de la Salud llamó a acelerar y ampliar las pruebas para el nuevo COVID-19 en los países de las Américas. Según dicha organización, al 20 de abril se reportaron 839.119 casos confirmados de COVID-19 en América y 42.686 personas habían muerto en la región. Ante esto, en Costa Rica afirman que se reforzará la vigilancia centinela, pero que no se plantea aún las pruebas masivas en la población. Nosotros hemos aumentado la cuota de personas que se captan en esos lugares que ya indicamos están en Guanacaste, en la zona sur, en zonas de difícil acceso, en zonas más metropolitanas, en Punta Arenas, en diferentes zonas del país, en Limón. Y eso también nos permite saber qué virus están circulando. En el momento que tengamos un aumento en la detección de esos casos que están en esas unidades centinela en todo el país, inmediatamente nos alerta que habría circulación incrementada de uno u otro virus. Además, el jerarca de salud externó preocupación de que las personas compren en las calles mascarillas, ya sea de tela, desechables o reutilizables, pues no se conoce el origen de las mismas. Lo que tienen que verificar ustedes es, bueno, primero, si la venden en la calle, pues ya muy dudoso justamente que cumpla con algunos parámetros de calidad. Si la van a comprar ya en un lugar, en un establecimiento, pues sobre todo fijarse que venga sellada, que no esté expuesta. Recordemos que hay dos tipos de mascarillas o de filtros. Bueno, las mascarillas más que todo las cubrebocas normales, que hay que fijarse que son las que no tienen ningún filtro específico, ¿verdad?, ya certificado. Que esas, por ejemplo, hay que fijarse que vengan selladas, que estén íntegras. Recordemos que tienen que tener las 4 tiritas, la parte que va hacia la cara interna, la parte externa, y que también tengan como un tipo de parte metálica o que permite algún tipo de adaptación en la nariz. Por otro lado, Salas afirmó que la reactivación de la economía solamente se logrará cuando exista un compromiso de las personas para cumplir con los protocolos dictados por el Ministerio de Salud. En la hoja de ruta pasa por hacer protocolos. ¿Qué es un protocolo? Es una serie de pasos que tienen que cumplirse ante el nuevo modo de vivir por el COVID-19. Pero esos protocolos tienen que ser cumplidos, tienen que ser ejecutados, tienen que ser sumamente supervisados. Nada hacemos con tener un protocolo sumamente lindo, completo, con todos los componentes para evitar infecciones por COVID-19 si a la hora de ponerlo en práctica no se está ejecutando, no se está supervisando. El ministro de Salud costarricense afirma que la población debe entender que a partir de ahora el país tendrá una nueva forma de vivir, que significa sacrificios de todos en muchas áreas, pero que a la vez ya ha dado algunos frutos positivos, como la disminución de diarreas, infecciones respiratorias y otras enfermedades infectocontagiosas. La Caja Costarricense del Seguro Social le puso rostro humano a la 6ª muerte por el COVID-19 en el país. La entidad reconoció en sus redes sociales la labor del médico Reinaldo Albernaz Jaramillo. Reinaldo Albernaz Jaramillo fue un médico afanable, abnegado y que estuvo siempre dispuesto a ayudar a ir más allá de sus obligaciones. El galeano de 54 años era jefe del servicio de ginecología del Hospital San Rafael de Alajuela y este 20 de abril se convirtió en la 6ª víctima del COVID-19 en Costa Rica. Albernaz, un cubano nacionalizado costarricense, es también el primer funcionario de salud de la Caja que fallece afectado por el virus. Este martes, la Caja Costarricense del Seguro Social le rindió un homenaje en medio del dolor que supone la pérdida tanto para sus familiares como para sus compañeros y la institución.
Su luz se apagó tras una batalla feroz de 45 días, no solo contra el virus SARS-CoV-2 que entró a su cuerpo y le enfermó de COVID-19, sino contra la intolerancia de muchos que sin conocerlo le juzgaron, que sin nunca haber compartido un hola, un adiós con él, le habían sentenciado desde que se anunció, más entre rumores y filtraciones, que él, Reinaldo, era el primer costarricense en ser positivo por esta enfermedad en el país. Aquel 6 de marzo pasado, expuso la Caja Costarricense del Seguro Social en su red social el martes. Él fue llamado al paciente cero por ser el primer costarricense con el nuevo coronavirus y su red de contagio alcanzó más de 81 personas. Muchos de estos eran funcionarios, compañeros del hospital. El texto de la caja detalla que hoy le lloran sus padres, familiares, colegas, amigos y decenas no, sino miles de compañeros de la Caja Costarricense del Seguro Social, quienes saben que un soldado de este ejército de salud ha caído, perdió la batalla. Albernas no es el primer médico que muere por COVID-19 en Costa Rica. El primer fallecimiento en el país por esta enfermedad también fue un médico pensionado. Su nombre era Roberto Antonio Galba, un médico cirujano de tórax pediátrico que trabajó en el Hospital de Alajuela. También fue jefe de cirugía vascular del Hospital Nacional de Niños y gerente médico de la Caja. Galba adquirió la enfermedad de uno de sus 13 hijos, mujer que trabajaba como enfermera junto con el doctor Albernas en el Hospital San Rafael de Alajuela. Si bien ambos médicos no fueron contagiados en el cumplimiento de sus deberes, el Colegio de Médicos sí lamenta la situación y pide a sus agremiados extremar medidas de protección para evitar más fallecimientos. Estamos dolidos, evidentemente, son dos muy queridos colegas y nos duele muchísimo que haya sucedido, y ante esa perspectiva y viendo la situación a nivel internacional, es nuestra preocupación por buscar los mecanismos de protección para el médico, porque si usted protege al médico, protege a la población. ¿Qué haría la población sin médicos o con la mayoría de los médicos enfermos? Tenemos que proteger al médico y este se encargará de proteger a la población. El país contabiliza hasta el momento 6 muertes por COVID-19, 2 adultos mayores de 87 años, uno de 45 años, uno de 84 años, otro de 69 y el más reciente, el doctor Albernas, de 54. Sindicatos de salud afirman que reciben denuncias diarias por el escaso equipo de protección en los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social. Autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social indican que más de 130 funcionarios de la entidad han dado positivo por COVID-19 y se encuentran en aislamiento social. Ante esto, la Unión Médica, el Sindicato de Médicos Especialistas y el Sindicato de Enfermeros denunció que el personal médico no está teniendo el acceso adecuado a los recursos de protección para evitar el contagio del COVID. En la Unión Médica señalan que desde que antes que llegara el virus a Costa Rica ya habían advertido a la Caja sobre la necesidad de la protección a los trabajadores. Que lo primero que planteamos fue la necesidad de los equipos de protección personal, los cuales, según nos dicen algunos colegas de todo el país, son insuficientes. Ante esto, mandamos nuevas notas, tanto al Ministerio de Salud como a la Caja, diciéndoles que era importante la protección de los trabajadores, porque estos no podían ser contagiados, porque esto significaba tener un soldado menos en una guerra. Por su parte, en el Sindicato de Médicos Especialistas indican que la necesidad de más equipos para resguardo es vital, pues a la fecha el 20% de los infectados por COVID-19 son funcionarios de salud. Por esta razón, semanas atrás presentaron una acción de inconstitucionalidad. Interpone un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto motivado porque muchos de nuestros agremiados, médicos especialistas, con gran preocupación nos decían que los equipos de bioseguridad y medidas de bioprotección que se estaban entregando e implementando por parte de la institución eran insuficientes. Y a las pruebas nos remitimos. Prácticamente el 20% de los contagiados en este momento por COVID-19 son funcionarios de salud. El Sindicato de Enfermeros indican que han recibido 350 a 400 llamadas de profesionales en enfermería preocupados por la escasez de este equipo médico. Es que nosotros estamos las 24 horas, los 7 días de la semana con el paciente. Entonces el riesgo aumenta muchísimo al usar una mascarilla quirúrgica que solamente protege un 5%. Entonces tenemos prácticamente un 95% de exposición a poder contraer la enfermedad. Pero de lo contrario, empezaremos a tomar medidas legales
Esto para salvaguardar no solo la salud de los funcionarios, sino la de la población en general, y queremos que esto nos lo entiendan. No queremos que el personal que atiende a los usuarios, a los pacientes, se conviertan en un foco infeccioso. El presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, afirma que existen protocolos para el uso de este equipo, ya que escasea en muchas partes del mundo. Esto es algo que es muy importante que todos sepan. Van a tener el equipo que ocupan para la labor que están realizando. Esto está protocolizado, todas las jefaturas de servicios administran esos protocolos y otorgan esos equipos al personal que la requiere. En tanto, en el Colegio de Médicos afirman que por el momento no han recibido ninguna denuncia por escrito, pero que desde el mes de marzo trabajan en conjunto con el gobierno velando por la necesidad de los médicos. No hemos recibido así por escrito ninguna solicitud. Sí sabemos que habrá algunas áreas que van a necesitar equipo médico, pero no tenemos ninguna. Sí estamos haciendo todos los esfuerzos para la compra de equipo, para dotar a todos los médicos del país del equipo de protección, pero no hemos, así como específicamente con nombre y apellido, no hemos recibido ninguna solicitud previamente. Precisamente la institución recibió este miércoles una donación de la Fundación Biónica de 300 protectores faciales reutilizables, mientras que el grupo Menarini entregó cajas de guantes, algodón y toallas de alcohol para los médicos que están en la primera línea de atención ante la pandemia provocada por el COVID-19. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición 24 horas en Noticias. Quédese con nosotros. Los niños y las niñas tenemos derecho a estar informados sobre el COVID-19 y sentirnos tranquilos, seguros y confiados. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Estamos en semifinales y tenemos dos equipos. Ellos van a tener el reto de cocinar un postre. 45 minutos para un postre es complicado. Tengo muchos sentimientos encontrados. Si yo no me veo en la final, no hubiera concursado. Es algo bastante importante para mí. Sin embargo, pues cualquier cosa puede suceder. Los dos cocineros que pasan a la gran final de la sazón que nos une. ¿Cómo se previenen los virus respiratorios? Lavándose las manos constantemente, tapándose la boca con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar, evitando tocarse la cara, boca o nariz si no se ha lavado las manos, y no asistiendo a eventos masivos. Cuídese, su salud está primero. Un mensaje de CINART, Costa Rica Medios. Continuamos con más información en 24 horas en Noticias. Gracias por permanecer en sintonía de 13 Costa Rica Televisión. A pesar de la estrepitosa caída en los precios del petróleo a nivel mundial, Costa Rica no verá una variación significativa en el precio de los combustibles. ¿Cuál es la razón? En esta nota se lo explicamos. A pesar de que el lunes anterior el precio del petróleo se derrumbó como nunca había pasado en la historia de los Estados Unidos, nuestro país no verá una rebaja en los derivados del oro negro, pues productos como el diésel o la gasolina solo han bajado $2. Así lo dejó claro la refinería costarricense de petróleo, Recope. La razón es simple: Costa Rica es un país que compra los derivados del petróleo, es decir, la gasolina, el diésel, el queroseno, asfalto, entre otros, y no el crudo como tal, pese a que tenemos una refinadora que no cumple esta función. Para entender mejor el mercado de referencia de los crudos en el mundo, vamos a ver la siguiente pantalla. A nivel global existen tres crudos marcadores: el crudo West Texas Intermediate, que es el WTI, que es utilizado como crudo marcador para la producción doméstica de los Estados Unidos. El crudo Brent sirve para cotizar el precio del 75% de la producción mundial del petróleo. Además, este tipo de petróleo es el que sirve como marcador para la producción de gasolina y diésel. Finalmente está el crudo Dubái, que se utiliza básicamente en Asia del Pacífico. El precio que se desplomó es el precio del crudo WTI. La segunda conclusión es que Costa Rica no importa crudo WTI, sino que lo que importa es el producto terminado. El número 3, el producto terminado se siguió cotizando como normalmente
se cotizaba. Por tal razón, esta reducción, esta caída en terreno negativo del crudo WTI no va a afectar los precios de venta locales. Es decir, no significa que producto de esa situación vayamos a tener una reducción de precios que caiga en terreno negativo o una reducción de precios por sí misma. Y es que a pesar de que el crudo WTI cayó a menos $37.63 el pasado lunes, el combustible Brent no lo hizo tan drásticamente, pues si bien es cierto su valor bajó más de 28.04%, el mismo se mantuvo en números positivos, pues se cotizaba en $20 aproximadamente, lo que justifica, según Recope, que no se dé la baja de combustibles en el país. Sin embargo, observamos que el precio del crudo WTI cayó a menos $37 por barril, pero no sucedió lo mismo con el crudo Brent, ni tampoco con el precio de las gasolinas y el diésel. Y eso es así porque la dinámica del WTI es una dinámica diferente a la del crudo Brent. Y a nivel global, el precio de las gasolinas está más referenciado al precio del crudo Brent que al precio del crudo WTI. La situación en general del mercado de los combustibles sí tendría un impacto en Costa Rica a lo largo del año, pues según Recope se estima que en el periodo de abril a diciembre de este 2020 el pago por importar combustible, es decir, la factura petrolera, bajará de entre 1.100 y 1.200 millones de dólares que estaban previstos inicialmente a 500 y 600 millones de dólares. La caída que se presentó en el precio del petróleo a inicios de semana se dio debido a la saturación en los almacenes de todo el mundo. Esto generados por las medidas de restricción y la poca actividad económica que ha generado la pandemia del COVID-19. El Consejo de Transporte Público pospuso el cobro del segundo tracto del canon a taxistas y autobuseros. Desde estos sectores del transporte público piden a esta entidad analizar la posibilidad de que no se le cobre la totalidad de los cánones debido a las pocas ganancias que reciben por las medidas sanitarias que ha provocado el COVID-19. El Consejo de Transporte Público ha decidido posponer el cobro del segundo tracto del canon de taxis y autobuses hasta el próximo mes de junio. Esto debido a la situación económica que vive el sector del transporte público generado por las medidas sanitarias que ha provocado el COVID-19. En el caso de la Fuerza Roja se debe cancelar un monto de 92.411 colones. Los taxistas dividen este pago en 3 tractos. En el mes de diciembre pagan el 60%, en el mes de abril se cancela el 25%, y en el mes de agosto se culmina con el 15% restante. De igual manera lo manejan los autobuseros, sin embargo ellos cancelan un monto de 502.074 colones. En el CTP explicaron las razones de por qué se está tomando esta medida. Ha establecido la Junta Directiva es una posposición del pago del canon tanto para buses de ruta regular como los compañeros de taxis, que estaba programado el segundo tracto para el último día de abril y lo que se ha hecho es posponerlo al 15 de junio. ¿Para qué? Precisamente la Junta le ha solicitado al área administrativa, a la dirección ejecutiva, preparar un estudio técnico, financiero y además de carácter jurídico que visualice los escenarios de cómo eventualmente podríamos colaborarle a los taxistas y a los autobuseros con los 2 pagos pendientes que faltan de este canon durante el año 2020. En ambos casos se dieron una serie de propuestas adicionales para buscar solventar lo que ha sido el golpe de esta pandemia. La representante de los taxistas de la Junta Directiva del CTP, Leda Mora, está solicitando una revisión de los parámetros y la posibilidad financiera para la condonación total o parcial del canon de este año. Por su parte, el directivo y representante del sector de autobuseros, Asdrúbal Fallas, está solicitando eximir la totalidad del pago de los cánones, ya que aseguran que el flujo de la caja de este sector se está viendo altamente afectado, ya que se está movilizando solo entre un 20 y un 30% de usuarios. Ante esto, el CTP asegura que analiza estas opciones e inclusive otras posibilidades para buscar la menor afectación a este sector.
Ellos proponen muchas cosas, utilizar parte del superávit institucional o eventualmente incluso hasta fraccionarlo por pagos durante lo que resta del año. Nosotros creemos que podemos ir un poco más allá y eventualmente trasladar parte de ese faltante a algún momento del año entrante, pero estamos revisando con el área técnica y financiera de la institución. Ese canon que deben cancelar autobuseros y taxistas es el permiso que brinda el Consejo de Transporte Público para que estos servicios de transporte puedan brindarse de manera legal en nuestro país. Los diputados aprobaron en primer debate el presupuesto extraordinario por 369.000 millones de colones, del cual se destinará gran parte de los recursos para la atención de la emergencia generada por el COVID-19. De esos 369.000 millones, 150.500 millones se destinarán para el pago de subsidios temporales a las personas afectadas económicamente por la crisis del COVID-19. Es decir, aquellas personas que perdieron sus empleos o a quienes sufrieron reducciones en sus ingresos. 216.149 millones serán para pagar la deuda pública y 2.429 millones serán para que el Ministerio de Salud atienda la crisis sanitaria. El presupuesto contó con 46 votos a favor y 2 en contra, y su trámite en segundo debate se realizará este viernes 24 de abril. De la totalidad de los recursos incorporados en este presupuesto, hay que considerar que de los 500 millones de dólares provenientes del CAF, propiamente, un poco más del 30% va dirigido al tema de subsidios y el restante va dirigido a cambiar fuente de financiamiento para pasar de deuda cara a deuda barata. En total, de las incorporaciones del CAF, hay 1.800 millones que vienen de Cancillería, que también se consideran recursos nuevos para este presupuesto, y aproximadamente como unos 77.000 millones en movimientos presupuestarios, a pesar de que el ministro de Hacienda había considerado aproximadamente que iba a venir en un primer presupuesto una contención de 100.000 millones de colones. La fracción de Liberación Nacional definirá este fin de semana si buscará la presidencia del Congreso. A lo interno hay un grupo de legisladores que apoyan a Carlos Ricardo Benavides para que siga en el puesto. Este viernes la fracción de Liberación Nacional se reunirá para definir sus aspiraciones de cara a la elección del directorio legislativo este 1 de mayo. Algunos legisladores consideran que el actual presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, tiene las condiciones para seguir en el puesto. Bueno, en lo personal considero que Carlos tiene un liderazgo importante, ¿verdad? Y ha asumido bastante bien la condición de presidencia. Y en este caso, con la situación de emergencia en la que estamos, pues su liderazgo evidentemente ha ayudado a que podamos llegar a esos convenios, pero aquí pues no depende de lo que yo crea, sino realmente de la posición de la fracción y de lo que Carlos evidentemente pueda manifestar al respecto. El Partido de Liberación Nacional todavía no ha empezado a debatir sobre cuál es la persona que vamos a postular, si es que lo hacemos así para un puesto en el directorio de la Asamblea Legislativa. Yo personalmente, Jorge Fonseca, el diputado Jorge Fonseca, sí cree que es Carlos Ricardo que la persona que debe continuar, porque en el contexto de esta emergencia del COVID no estamos para curvas de aprendizaje. Creo que tiene la experiencia, la sagacidad legislativa, el manejo del contexto en el plenario, como para que sea la persona idónea en el momento coyuntural que estamos. Mi criterio, el diputado Benavides ha hecho una labor estupenda, ha hecho una labor de enorme mérito y alcance profesional que se le reconoce por diferentes medios, diferentes sectores, pero también entendemos que la decisión de designar un presidente o presidenta en la silla del directorio es una decisión de realidades políticas y esa es una valoración que como fracción estaremos tomando ojalá en los próximos días y de forma definida por lo menos para el día viernes iniciar. Pese a esto, Carlos Ricardo Benavides dice que hará sus valoraciones hasta que la fracción tome una decisión al respecto.
Sí, bueno, les agradezco mucho que tengan una apreciación positiva de mi trabajo, pero eso no es determinante en sí. Ese apoyo y ese cariño siempre es necesario para trabajar en política, pero hay muchos otros factores que deben de ser considerados. Y yo repito, mientras la fracción no tome una decisión sobre cómo va a trabajar, si va a encabezar o si se va a integrar a otro grupo de distintos partidos, yo prefiero ni siquiera ponerlo en el tapete. Otros candidatos para ocupar el puesto son los diputados Eduardo Cruikshank de Restauración Nacional y Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana. Sí, bueno, la fracción del Partido Restauración Nacional está valorando siempre ocupar la presidencia del Congreso a la luz de un acuerdo político y donde se le cumplió a la contraparte y estamos esperando que la contraparte cumpla de la misma manera como nosotros hemos cumplido cabalmente en las dos legislaciones anteriores. Realmente ha estado, inició la semana pasada, hemos estado en otras cosas, creo que falta tiempo, hay conversaciones aún pendientes y definiciones en las diferentes fracciones, estamos procurando conversar con todas y a partir de esta semana creo que habrá anuncios. Lo más importante es que esos puentes desde el día 1 están abiertos para poder, para construir un directorio que le oxigene las decisiones al país y que le responda al país de una manera oportuna. En las conversaciones para conformar el directorio del 2019, los legisladores acordaron que Liberación Nacional ocuparía la presidencia del Congreso, con el PAC y Restauración Nacional en las secretarías, y que para este 2020, Restauración Nacional ocuparía la presidencia del Congreso. Ahora esto se definirá el próximo 1 de mayo. El presidente de la República, Carlos Alvarado, y autoridades del gobierno visitaron el sector de los Chiles para conocer de primera mano los controles migratorios que se realizan en la frontera norte. El presidente de la República y algunos ministros inspeccionaron esta mañana el puesto de vigilancia aérea y terrestre que se realiza en la frontera norte de nuestro país para evitar el ingreso ilegal de nicaragüenses a territorio costarricense como parte de las restricciones que se fortalecieron por la pandemia COVID-19. En el sector de los Chiles, la Fuerza Pública, concretamente Vigilancia Aérea, instaló un puesto de mando. Desde allí, la oficial Dixia Jiménez le mostró al presidente Alvarado los drones que utilizan para vigilar desde el aire los lugares más remotos de la frontera. Hemos visto esta necesidad del gran esfuerzo que se está haciendo a través de toda la frontera norte, particularmente para evitar una propagación en materia del COVID-19. Costa Rica ha hecho un gran esfuerzo como país para contener la propagación de este virus, pero no queremos que ese gran esfuerzo se vea mermado por gobiernos que no han tomado las mismas acciones. Según la vicepresidenta Epsi Campbell, a la fecha se han devuelto 7.326 extranjeros intentando ingresar de forma irregular a Costa Rica. Por otra parte, funcionarios de gobierno visitaron el hospital móvil que se instaló en 3 días en el sector de los Chiles, esto para atender todo tipo de emergencias y especialidades. Identificamos que el hospital de los Chiles tenía una necesidad real de ampliar su capacidad para atender pacientes, sobre todo de urgencias. Y esto nos va a permitir hacer una atención diferenciada de los pacientes respiratorios. Estas instalaciones que se pusieron en 3 días en tiempo récord por un personal al cual le mando mis felicitaciones, nos va a permitir mejorar la calidad de la atención en todos los pacientes que tengan alguna emergencia, ya sea un infarto, un accidente vascular cerebral, diabetes descompensadas, pero nos va a permitir estabilizar a los pacientes y además, en caso necesario, si tuviéramos pacientes con COVID, se van a atender en un área diferenciada para no mezclarlos. La unidad móvil cuenta con equipos hospitalarios, camillas, internet, sala de shock, observación y otras facilidades. La crisis nacional pone en aprietos a productores de piña. Ellos solicitan al gobierno colocar sus productos en instituciones estatales. Unos 22 pequeños y medianos productores de los chiles están desesperados porque no encuentran mercado para colocar 150.000 piñas que cosechan semanalmente. Y ahí no sabemos qué hacer, estamos muy preocupados porque el mercado nacional ahorita más bien está súper saturado y obviamente los precios están viniendo al suelo porque todo el mundo quiere acomodar la piña de alguna manera para no perderla. Entonces no sabemos qué podemos hacer.
Los exportadores, yo todavía no soy exportador directo, pero a través de otros compañeros que son exportadores, pero ya nos dijeron que no tienen espacio porque ni siquiera para la de ellos está alcanzando lo que pueden exportar. Los productores aseguran que la situación es angustiante e instan al gobierno a buscar acciones inmediatas para colocar la fruta. La directora ejecutiva de Asoproterra propuso que se coloque la fruta en los hospitales, comedores escolares, cárceles, en el Ministerio de Seguridad Pública y otras entidades. Los intermediarios nos están haciendo fiesta con los precios. Debido a la gran magnitud de lo del COVID, muchos exportadores han visto reducida su exportación en más de un 80%, y eso nosotros estamos conscientes. Pero como nosotros no somos exportadores, nosotros lo que somos agricultores, somos los más golpeados en la cadena y necesitamos ayuda. Necesitamos que el director del CNP nos compre a nosotros directo al precio que le da el intermediario. Necesitamos que la gente de Senada nos deje utilizar la red de frío y la red de congelado gratis, por lo menos 3 meses, para ver que nosotros cómo podemos colocar el producto transformado. Por su parte, el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción afirmó que junto con el Ministerio de Educación Pública han colocado en los comedores escolares piñas, melones, sandías y bananos. Debemos aclarar que difícilmente la institución podría colocar a nivel nacional todos los productos que normalmente estaban destinados a exportación. Se nos han acercado organizaciones de productores para pedirnos ayuda. Sin embargo, a pesar de que hemos hecho todo un esfuerzo con instituciones como el Ministerio de Educación, con Fuerza Pública, con Justicia y Seguridad, con Sensinay, para tratar de colocar ese producto, se nos hace de alguna forma, el mercado que hoy tenemos es de alguna forma finito y difícilmente podríamos estar colocando todo el 100% de la producción nacional. La institución hace un esfuerzo más de lo normal para tratar de apoyar a nuestros productores y que ese producto termine siendo aprovechado por las personas que lo están necesitando en este momento. La cartera de crédito de estos pequeños y medianos empresarios de los chiles ronda los $3 millones. Los agricultores de Asoproterra ofrecen piña, yuca, papa, naranja, frijoles, ñame, ñampí, tiquisque, papaya, queso, limones y camote. En nuestra sección Animales en Libertad le mostramos a las catarinas, una pequeña especie que funge como insecticida natural para las plantas y sembradíos. Son invertebrados y miden entre 5 y 10 milímetros. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Le mostramos a las catarinas, también conocidas mariquitas y damas escarabajos. Pertenecen a la familia Coccinellida. No son verdaderos insectos, son escarabajos. Esto lo demuestran sus conchas duras que esconden una serie de delicadas alas. A las catarinas les faltan varias características claves de los insectos verdaderos, incluyendo partes en la boca en forma de pico. También pasan por una etapa larval, a diferencia de los insectos. El promedio de vida de una catarina es de 2 a 3 años. Crecen de 0.3 a 0.4 pulgadas, que es alrededor de 1/3 de la longitud de un clip de papel de tamaño regular. La mariquita es un importante depredador y se alimenta de insectos tales como pulgones, moscas, piojos y otros insectos de reducidas dimensiones. En muchos jardines es la salvación de algunas plantas, porque al comer determinados insectos ayudan a reducir las plagas que atacan directamente a las plantas, como por ejemplo las de los pulgones. En muchos países como Irán y Suiza son consideradas símbolos de buena suerte. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad.
Hacemos una nueva pausa en 24 horas en noticias. Ya regresamos con más información. Gabriel, Dani y Javi son 3 hermanos que con ayuda de su abuelita viven grandes aventuras. Mientras combaten fantásticos seres que son parte de las tradiciones ticas. Tremendas leyendas. Los lunes en Café Nacional y los sábados a las 10:30 en nuestras Mañanas Juguetonas. En 13, Costa Rica Televisión. Nuestras manos. Comemos, trabajamos, saludamos, creamos, pero también son una fuente de contagio de virus y bacterias. Lavarse bien las manos es la mejor defensa para prevenir al coronavirus COVID-19. Ojo, es muy simple. Humedezca las manos y cierre el tubo. Aplique suficiente jabón. Frote por delante y por detrás de las palmas de las manos, los dedos, las uñas, las yemas de los dedos. Cuando se seque, use una toalla desechable y use la misma toalla para cerrar la llave. Prevenir el coronavirus COVID-19. Infórmate por las redes oficiales del Ministerio de Salud. Si no podés ir a clases, las clases vienen a vos. Te invitamos a ver Aprendo en Casa, contenidos educativos para ayudarte a aprovechar mejor el tiempo ahora que no podés ir a clases. Aprendo en Casa, de lunes a viernes a las 10 de la mañana para niñas y niños y 3 de la tarde para jóvenes. Te esperamos. Una producción del MEP, UNED y CINAR Costa Rica Medios. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a 24 horas en noticias, en nuestra primera edición en Costa Rica Noticias, a través de 13 Costa Rica Televisión, de 101.5 Costa Rica Radio y en nuestras plataformas también en Facebook y en Twitter, que nos pueden encontrar como @CINARNoticias, lo mismo que en nuestra página web. Iniciamos con nuestros titulares. Contraloría investiga a expresidente Solís por hueco fiscal. Salud descarta la aplicación de pruebas masivas en el país. Iniciativa laboral dará empleo a 950 personas. Los Chiles ya cuenta con un hospital móvil para reforzar la atención frente a la pandemia del coronavirus. La Contraloría General de la República iniciará una investigación contra el expresidente Luis Guillermo Solís por el caso llamado hueco fiscal. La División Jurídica de la Contraloría General de la República realizará la investigación para determinar posibles actuaciones u omisiones de parte del expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, que pudieron generar el hueco fiscal de 600.000 millones de colones. La decisión del ente contralor generó reacciones entre los diputados, quienes el año anterior investigaron el caso en una comisión especial en la Asamblea Legislativa. Es hora de sentar responsabilidades. Creo que el país fue muy golpeado a través de esa administración Solís Rivera y no se vale que los costarricenses sigan pagando al día de hoy la inoperancia, la ineficiencia y las malas intenciones y la ilegalidad, más que todo, de un actuar de un gobierno PAC bajo el presidente don Luis Guillermo Solís. Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad, así a nivel judicial como a nivel de la Contraloría, los procesos de investigación que se tienen que realizar. Por supuesto que respetamos esos procesos y estaremos acompañando y favoreciendo lo que se nos requiera para realizar las investigaciones que tengan que hacerse. Al manejo del presupuesto, un momento donde el dinero hace falta, donde las altas tasas de interés que estamos pagando producto de ese error nos hacen daño para conseguir recursos para ayudar a los costarricenses. Así que vamos a investigar. Esta Asamblea Legislativa tiene que reencauzar su actuar normal. Aquí estamos trabajando a media máquina,
pero también la parte de control político y de investigación tiene que retomarse, y definitivamente la información de la Contraloría es oportuna en un momento donde cada colón cuenta para ayudarle a los costarricenses. El hueco presupuestario de la administración anterior nos puso en grandes aprietos a la economía, a la macroeconomía, a la sostenibilidad financiera de nuestro país, y las señoras y señores diputados, en el marco del control político, pues creemos que es oportuno que se realice la investigación a profundidad. Seremos respetuosos del debido proceso, pero sí estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. De comprobar si Solís cometió alguna falta, el expresidente se expone a quedar inhabilitado de cargos públicos. Una iniciativa del CINDE le permite a los trabajadores despedidos por el COVID-19 colocarse en más de 20 empresas multinacionales. La organización anunció que en este momento hay más de 950 puestos disponibles. La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo CINDE diseñó una plataforma virtual con ofertas laborales con el fin de reubicar a los trabajadores de turismo y otros sectores afectados recientemente por el COVID-19. Áreas como recursos humanos, análisis de datos, ingeniería y desarrollo de software, servicio al cliente, soporte técnico, manufactura y finanzas, además de contabilidad, son las que tienen puestos disponibles, afirmó la directora de Comunicación y Mercadeo de CINDE. CINDE, en coordinación con el ICT, COMEX y más de 20 empresas multinacionales que operan en Zona Franca, ha venido trabajando de la mano para crear una plataforma virtual que hoy ofrece más de 950 plazas disponibles para ayudar a la recolocación de aquellas personas que se hayan visto afectadas e impactadas en el sector turismo, así como varios otros sectores de nuestra economía, y hoy busquen nuevas oportunidades de trabajo. La ministra de Turismo, María Amalia Revelo, indicó que esta iniciativa se da en el marco del convenio que sostienen el ICT y CINDE desde febrero de 2019. Agregó que estas innovaciones traen alivio a la fuerza laboral del sector turístico, que ha sido tan afectado por la pandemia. En la última semana, empresas multinacionales como Procter & Gamble, AstraZeneca, Equifax, Citrix, Sykes y Amazon, entre otras, han anunciado más de 3.000 puestos. Datos del Ministerio de Trabajo señalan que en el sector turismo laboran más de 211.000 personas. Al 18 de abril fueron despedidos 13.940 trabajadores de 1.415 empresas turísticas. Mientras tanto, la Cámara de Hoteles señaló que de sus afiliados, aproximadamente un 34% despidieron personal, un 58% suspendieron trabajadores y un 47% redujeron las jornadas laborales. El Ministerio de Salud descarta la aplicación de pruebas masivas en el país. Además, pide a las personas precaución a la hora de comprar mascarillas en la calle. La Organización Panamericana de la Salud llamó a acelerar y ampliar las pruebas para el nuevo COVID-19 en los países de las Américas. Según dicha organización, al 20 de abril se reportaron 839.119 casos confirmados de COVID-19 en América y 42.686 personas habían muerto en la región. Ante esto, en Costa Rica afirman que se reforzará la vigilancia centinela, pero que no se plantea aún las pruebas masivas en la población. Nosotros hemos aumentado la cuota de personas que se captan en esos lugares, que ya indicamos están en Guanacaste, en la zona sur, en zonas de difícil acceso, en zonas más metropolitanas, en Punta Arenas, en diferentes zonas del país, en Limón. Y eso también nos permite saber qué virus están circulando. En el momento que tengamos un aumento en la detección de esos casos que están en esas unidades centinela en todo el país, inmediatamente nos alerta que habría circulación incrementada de uno u otro virus. Además, el jerarca de salud externó preocupación de que las personas compren en las calles mascarillas, ya sea de tela, desechables o reutilizables, pues no se conoce el origen de las mismas. Lo que tienen que verificar ustedes es, bueno, primero, si la venden en la calle, pues ya muy dudoso justamente que cumpla con algunos parámetros de calidad. Si la van a comprar ya en un lugar, en un establecimiento, pues sobre todo fijarse que venga sellada, que no esté expuesta. Recordemos que hay dos tipos de mascarillas o de filtros. Bueno, las mascarillas más que todo las cubrebocas normales, que hay que fijarse que son las que no tienen ningún filtro específico, ¿verdad?, ya certificado,
que esas, por ejemplo, hay que fijarse que vengan selladas, que estén íntegras. Recordemos que tienen que tener las 4 tiritas, la parte que va hacia la cara interna, la parte externa, y que también tengan como un tipo de parte metálica o que permite algún tipo de adaptación en la nariz. Por otro lado, Salas afirmó que la reactivación de la economía solamente se logrará cuando exista un compromiso de las personas para cumplir con los protocolos dictados por el Ministerio de Salud. En la hoja de ruta pasa por hacer protocolos. ¿Qué es un protocolo? Es una serie de pasos que tienen que cumplirse ante el nuevo modo de vivir por el COVID-19. Pero esos protocolos tienen que ser cumplidos. Tienen que ser ejecutados, tienen que ser sumamente supervisados. Nada hacemos con tener un protocolo sumamente lindo, completo, con todos los componentes para evitar infecciones por COVID-19 si a la hora de ponerlo en práctica no se está ejecutando, no se está supervisando. El ministro de Salud costarricense afirma que la población debe entender que a partir de ahora el país tendrá una nueva forma de vivir, que significa sacrificios de todos en muchas áreas, pero que a la vez ya ha dado algunos frutos positivos, como la disminución de diarreas, infecciones respiratorias y otras enfermedades infectocontagiosas. La Caja Costarricense del Seguro Social le puso rostro humano a la 6ª muerte por el COVID-19 en el país. La entidad reconoció en sus redes sociales la labor del médico Reinaldo Albernaz Jaramillo. Reinaldo Albernaz Jaramillo fue un médico afanable, abnegado y que estuvo siempre dispuesto a ayudar a ir más allá de sus obligaciones. El galeano de 54 años era jefe del servicio de ginecología del Hospital San Rafael de Alajuela y este 20 de abril se convirtió en la 6ª víctima del COVID-19 en Costa Rica. Albernaz, un cubano nacionalizado costarricense, es también el primer funcionario de salud de la Caja que fallece afectado por el virus. Este martes, la Caja Costarricense del Seguro Social le rindió un homenaje en medio del dolor que supone la pérdida tanto para sus familiares como para sus compañeros y la institución. Su luz se apagó tras una batalla feroz de 45 días, no solo contra el virus SARS-CoV-2 que entró a su cuerpo y le enfermó de COVID-19, sino contra la intolerancia de muchos que sin conocerlo le juzgaron, que sin nunca haber compartido un hola, un adiós con él, le habían sentenciado desde que se anunció, más entre rumores y filtraciones, que él, Reinaldo, era el primer costarricense en ser positivo por esta enfermedad en el país. Aquel 6 de marzo pasado, expuso la Caja Costarricense del Seguro Social en su red social el martes. Él fue llamado al paciente cero por ser el primer costarricense con el nuevo coronavirus y su red de contagio alcanzó a más de 81 personas. Muchos de estos eran funcionarios compañeros del hospital. El texto de la caja detalla que hoy le lloran sus padres, familiares, colegas, amigos y decenas no, sino miles de compañeros de la Caja Costarricense del Seguro Social, quienes saben que un soldado de este ejército de salud ha caído, perdió la batalla. Albernaz no es el primer médico que muere por COVID-19 en Costa Rica. El primer fallecimiento en el país por esta enfermedad también fue un médico pensionado. Su nombre era Roberto Antonio Galva, un médico cirujano de tórax pediátrico que trabajó en el Hospital de Alajuela. También fue jefe de cirugía vascular del Hospital Nacional de Niños y gerente médico de la Caja. Galva adquirió la enfermedad de uno de sus 13 hijos, mujer que trabajaba como enfermera junto con el doctor Albernaz en el Hospital San Rafael de Alajuela. Si bien ambos médicos no fueron contagiados en el cumplimiento de sus deberes, el Colegio de Médicos sí lamenta la situación y pide a sus agremiados extremar medidas de protección para evitar más fallecimientos. Estamos dolidos, evidentemente, son dos muy queridos colegas y nos duele muchísimo que haya sucedido y ante esa perspectiva y viendo la situación a nivel internacional es nuestra preocupación por buscar los mecanismos de protección para el médico. Porque si usted protege al médico, protege a la población. ¿Qué haría la población sin médicos o con la mayoría de los médicos enfermos? Tenemos que proteger al médico y este se encargará de proteger a la población. El país contabiliza hasta el momento 6 muertes por COVID-19, 2 adultos mayores de 87 años, uno de 45 años, uno de 84 años, otro de 69 y el más reciente, el doctor Albernaz, de 54. Sindicatos de salud afirman que reciben denuncias diarias por el escaso equipo de protección en los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social indican que más de 130 funcionarios de la entidad han dado positivo por COVID-19 y se encuentran en aislamiento social. Ante esto, la Unión Médica, el Sindicato de Médicos Especialistas y el Sindicato de Enfermeros denunció que el personal médico no está teniendo el acceso adecuado a los recursos de protección para evitar el contagio del COVID. En la Unión Médica señalan que desde que antes que llegara el virus a Costa Rica ya habían advertido a la Caja sobre la necesidad de la protección a los trabajadores. Que lo primero que planteamos fue la necesidad de los equipos de protección personal, los cuales, según nos dicen algunos colegas de todo el país, son insuficientes. Ante esto, mandamos nuevas notas, tanto al Ministerio de Salud como a la Caja, diciéndoles que era importante la protección de los trabajadores, porque estos no podían ser contagiados, porque esto significaba tener un soldado menos en una guerra. Por su parte, en el Sindicato de Médicos Especialistas indican que la necesidad de más equipos para resguardo es vital, pues a la fecha el 20% de los infectados por COVID-19 son funcionarios de salud. Por esta razón, semanas atrás presentaron una acción de inconstitucionalidad. Interpone un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto motivado porque muchos de nuestros agremiados, médicos especialistas, con gran preocupación nos decían que los equipos de bioseguridad y medidas de bioprotección que se estaban entregando e implementando por parte de la institución eran insuficientes. Y a las pruebas nos remitimos. Prácticamente el 20% de los contagiados en este momento por COVID-19 son funcionarios de salud. El Sindicato de Enfermeros indican que han recibido 350 a 400 llamadas de profesionales en enfermería preocupados por la escasez de este equipo médico. Es que nosotros estamos las 24 horas, los 7 días de la semana con el paciente. Entonces el riesgo aumenta muchísimo al usar una mascarilla quirúrgica que solamente protege un 5%. Entonces tenemos prácticamente un 95% de exposición a poder contraer la enfermedad. Pero de lo contrario, empezaremos a tomar medidas legales, esto para salvaguardar no solo la salud de los funcionarios, sino la de la población en general, y queremos que esto nos lo entiendan. No queremos que el personal que atiende a los usuarios, a los pacientes, se conviertan en un foco infeccioso. El presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, afirma que existen protocolos para el uso de este equipo, ya que escasea en muchas partes del mundo. Esto es algo que es muy importante que todos sepan. Van a tener el equipo que ocupan para la labor que están realizando. Esto está protocolizado, todas las jefaturas de servicios administran esos protocolos y otorgan esos equipos al personal que la requiere. En tanto, en el Colegio de Médicos afirman que por el momento no han recibido ninguna denuncia por escrito, pero que desde el mes de marzo trabajan en conjunto con el gobierno velando por las necesidades de los médicos. No hemos recibido así por escrito ninguna solicitud. Sí sabemos que habrá algunas áreas que van a necesitar equipo médico, pero no tenemos ninguna. Sí estamos haciendo todos los esfuerzos para la compra de equipo, para dotar a todos los médicos del país del equipo de protección, pero no hemos, así como específicamente con nombre y apellido, no hemos recibido ninguna solicitud previamente. Precisamente la institución recibió este miércoles una donación de la Fundación Biónica de 300 protectores faciales reutilizables, mientras que el grupo Menarini entregó cajas de guantes, algodón y toallas de alcohol para los médicos que están en la primera línea de atención ante la pandemia provocada por el COVID-19. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición 24 horas en Noticias. Quédese con nosotros. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa. Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. El coronavirus COVID-19 se ha convertido en una pandemia. Ante esta emergencia de salud pública mundial, es importante recibir información confiable y que los especialistas nos orienten sobre las medidas preventivas. En cobertura informativa nacional e internacional,
Coronavirus, la pandemia. Un programa que nos pone al día con lo sucedido en el mundo debido a este virus. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados y domingos a las 6:30 de la tarde, solo en 13. Costa Rica Televisión. Dedos de Colores es un emprendimiento que tiene que ver con títeres y marionetas. Y mañana lo vamos a conocer. Porque jugar no debe de dejar de ser parte de nuestros días, así que le recomendamos esto. Niños y adultos y ese niño que lleva usted adentro, también mañana vamos a sacarlo aquí en Café Nacional, 8 de la mañana. Acompáñenos. Y la esperanza tejiendo al futuro, un pueblo en marcha pero sin apuros. Continuamos con más información en 24 horas en Noticias. Gracias por permanecer en sintonía de 13 Costa Rica Televisión. A pesar de la estrepitosa caída en los precios del petróleo a nivel mundial, Costa Rica no verá una variación significativa en el precio de los combustibles. ¿Cuál es la razón? En esta nota se lo explicamos. A pesar de que el lunes anterior el precio del petróleo se derrumbó como nunca había pasado en la historia de los Estados Unidos, nuestro país no verá una rebaja en los derivados del oro negro, pues productos como el diésel o la gasolina solo han bajado $2. Así lo dejó claro la refinería costarricense de petróleo, Recope. La razón es simple: Costa Rica es un país que compra los derivados del petróleo, es decir, la gasolina, el diésel, el queroseno, asfalto, entre otros, y no el crudo como tal, pese a que tenemos una refinadora que no cumple esta función. Para entender mejor el mercado de referencia de los crudos en el mundo, vamos a ver la siguiente pantalla. A nivel global existen 3 crudos marcadores: el crudo West Texas Intermediate, que es el WTI, que es utilizado como crudo marcador para la producción doméstica de los Estados Unidos. El crudo Brent sirve para cotizar el precio del 75% de la producción mundial del petróleo. Además, este tipo de petróleo es el que sirve como marcador para la producción de gasolina y diésel. Finalmente está el crudo Dubái, que se utiliza básicamente en Asia del Pacífico. El precio que se desplomó es el precio del crudo WTI. La segunda conclusión es que Costa Rica no importa crudo WTI, sino que lo que importa es el producto terminado. El número 3, el producto terminado se siguió cotizando como normalmente se cotizaba. Por tal razón, esta reducción, esta caída en terreno negativo del crudo WTI no va a afectar los precios de venta locales. Es decir, no significa que producto de esa situación vayamos a tener una reducción de precios que caiga en terreno negativo o una reducción de precios por sí misma. Y es que a pesar de que el crudo WTI cayó a menos $37.63 el pasado lunes, el combustible Brent no lo hizo tan drásticamente, pues si bien es cierto su valor bajó más de 28.04%, el mismo se mantuvo en números positivos, pues se cotizaba en $20 aproximadamente, lo que justifica, según Recope, que no se dé la baja de combustibles en el país. Sin embargo, observamos que el precio del crudo WTI cayó a menos $37 por barril, pero no sucedió lo mismo con el crudo Brent, ni tampoco con el precio de las gasolinas y el diésel. Y eso es así porque la dinámica del WTI es una dinámica diferente a la del crudo Brent. Y a nivel global, el precio de las gasolinas está más referenciado al precio del crudo Brent que al precio del crudo WTI. La situación en general del mercado de los combustibles sí tendría un impacto en Costa Rica a lo largo del año, pues según Recope se estima que en el periodo de abril a diciembre de este 2020 el pago por importar combustible, es decir, la factura petrolera, bajará de entre 1.100 y 1.200 millones de dólares que estaban previstos inicialmente a 500 y 600 millones de dólares. La caída que se presentó en el precio del petróleo a inicios de semana se dio debido a la saturación en los almacenes de todo el mundo. Esto generados por las medidas de restricción y la poca actividad económica que ha generado la pandemia del COVID-19.
El Consejo de Transporte Público pospuso el cobro del segundo tracto del canon a taxistas y autobuseros. Desde estos sectores del transporte público piden a esta entidad analizar la posibilidad de que no se le cobre la totalidad de los cánones debido a las pocas ganancias que reciben por las medidas sanitarias que ha provocado el COVID-19. El Consejo de Transporte Público ha decidido posponer el cobro del segundo tracto del canon de taxis y autobuses hasta el próximo mes de junio. Esto debido a la situación económica que vive el sector del transporte público generado por las medidas sanitarias que ha provocado el COVID-19. En el caso de la Fuerza Roja se debe cancelar un monto de 92.411 colones. Los taxistas dividen este pago en 3 tractos. En el mes de diciembre pagan el 60%, en el mes de abril se cancela el 25%, y en el mes de agosto se culmina con el 15% restante. De igual manera lo manejan los autobuseros. Sin embargo, ellos cancelan un monto de 502.074 colones. En el CTP explicaron las razones de por qué se está tomando esta medida. Ha establecido la Junta Directiva es una posposición del pago del canon tanto para buses de ruta regular como los compañeros de taxis, que estaba programado el segundo tracto para el último día de abril, y lo que se ha hecho es posponerlo al 15 de junio. ¿Para qué? Precisamente la Junta le ha solicitado al área administrativa, a la dirección ejecutiva, preparar un estudio técnico, financiero y además de carácter jurídico que visualice los escenarios de cómo eventualmente podríamos colaborarle a los taxistas y a los autobuseros con los 2 pagos pendientes que faltan de este canon durante el año 2020. En ambos casos se dieron una serie de propuestas adicionales para buscar solventar lo que ha sido el golpe de esta pandemia. La representante de los taxistas de la Junta Directiva del CTP, Leda Mora, está solicitando una revisión de los parámetros y la posibilidad financiera para la condonación total o parcial del canon de este año. Por su parte, el directivo y representante del sector de autobuseros, Asdrúbal Fallas, está solicitando eximir la totalidad del pago de los cánones, ya que aseguran que el flujo de la caja de este sector se está viendo altamente afectado, ya que se está movilizando solo entre un 20 y un 30% de usuarios. Ante esto, el CTP asegura que analiza estas opciones e inclusive otras posibilidades para buscar la menor afectación a este sector. Ellos proponen muchas cosas, utilizar parte del superávit institucional o eventualmente incluso hasta fraccionarlo por pagos durante lo que resta del año. Nosotros creemos que podemos ir un poco más allá y eventualmente trasladar parte de ese faltante a algún momento del año entrante, pero estamos revisando con el área técnica y financiera de la institución. Ese canon que deben cancelar autobuseros y taxistas es el permiso que brinda el Consejo de Transporte Público para que estos servicios de transporte puedan brindarse de manera legal en nuestro país. Los diputados aprobaron en primer debate el presupuesto extraordinario por 369.000 millones de colones, del cual se destinará gran parte de los recursos para la atención de la emergencia generada por el COVID-19. De esos 369.000 millones, 150.500 millones se destinarán para el pago de subsidios temporales a las personas afectadas económicamente por la crisis del COVID-19. Es decir, aquellas personas que perdieron sus empleos o a quienes sufrieron reducciones en sus ingresos. 216.149 millones serán para pagar la deuda pública y 2.429 millones serán para que el Ministerio de Salud atienda la crisis sanitaria. El presupuesto contó con 46 votos a favor y 2 en contra, y su trámite en segundo debate se realizará este viernes 24 de abril. De la totalidad de los recursos incorporados en este presupuesto, hay que considerar que de los 500 millones de dólares provenientes del CAF, propiamente un poco más del 30% va dirigido al tema de subsidios y el restante va dirigido a cambiar fuente de financiamiento para pasar de deuda cara a deuda barata. En total, de las incorporaciones del CAF, hay 1.800 millones que vienen de Cancillería, que también se consideran recursos nuevos para este presupuesto, y aproximadamente como unos 77.000 millones en movimientos presupuestarios, a pesar de que el ministro de Hacienda
había considerado aproximadamente que iba a venir en un primer presupuesto una contención de 100.000 millones de colones. La fracción de Liberación Nacional definirá este fin de semana si buscará la presidencia del Congreso. A lo interno hay un grupo de legisladores que apoyan a Carlos Ricardo Benavides para que siga en el puesto. Este viernes, la fracción de Liberación Nacional se reunirá para definir sus aspiraciones de cara a la elección del directorio legislativo este 1 de mayo. Algunos legisladores consideran que el actual presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, tiene las condiciones para seguir en el puesto. Bueno, en lo personal, considero que Carlos tiene un liderazgo importante, ¿verdad? Y ha asumido bastante bien la condición de presidencia. Y en este caso, con la situación de emergencia en la que estamos, pues su liderazgo evidentemente ha ayudado a que podamos llegar a esos convenios, pero aquí pues no depende de lo que yo crea, sino realmente de la posición de la fracción y de lo que Carlos evidentemente pueda manifestar al respecto. El Partido de Liberación Nacional todavía no ha empezado a debatir sobre cuál es la persona que vamos a postular, si es que lo hacemos así para un puesto en el directorio de la Asamblea Legislativa. Yo personalmente, Jorge Fonseca, el diputado Jorge Fonseca, sí cree que es Carlos Ricardo que la persona que debe continuar, porque en el contexto de esta emergencia del COVID no estamos para curvas de aprendizaje. Creo que tiene la experiencia, la sagacidad legislativa, el manejo del contexto en el plenario, como para que sea la persona idónea en el momento coyuntural que estamos. Mi criterio, el diputado Benavides ha hecho una labor estupenda, ha hecho una labor de enorme mérito y alcance profesional que se le reconoce por diferentes medios, diferentes sectores, pero también entendemos que la decisión de designar un presidente o presidenta en la silla del directorio es una decisión de realidades políticas y esa es una valoración que como fracción estaremos tomando ojalá en los próximos días y de forma definida por lo menos para el día viernes iniciar. Pese a esto, Carlos Ricardo Benavides dice que hará sus valoraciones hasta que la fracción tome una decisión al respecto. Sí, bueno, les agradezco mucho que tengan una apreciación positiva de mi trabajo, pero eso no es determinante en sí. Ese apoyo y ese cariño siempre es necesario para trabajar en política, pero hay muchos otros factores que deben de ser considerados. Y yo repito, mientras la fracción no tome una decisión sobre cómo va a trabajar, si va a encabezar o si se va a integrar a otro grupo de distintos partidos, yo prefiero ni siquiera ponerlo en el tapete. Otros candidatos para ocupar el puesto son los diputados Eduardo Cruikshank de Restauración Nacional y Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana. Sí, bueno, la fracción del Partido Restauración Nacional está valorando siempre ocupar la presidencia del Congreso a la luz de un acuerdo político y donde se le cumplió a la contraparte y estamos esperando que la contraparte cumpla de la misma manera como nosotros hemos cumplido cabalmente en las dos legislaciones anteriores. Realmente ha estado, inició la semana pasada, hemos estado en otras cosas, creo que falta tiempo, hay conversaciones aún pendientes y definiciones en las diferentes fracciones, estamos procurando conversar con todas y a partir de esta semana creo que habrá anuncios. Lo más importante es que esos puentes desde el día 1 están abiertos para poder, para construir un directorio que le oxigene las decisiones al país y que le responda al país de una manera oportuna. En las conversaciones para conformar el directorio del 2019, los legisladores acordaron que Liberación Nacional ocuparía la presidencia del Congreso, con el PAC y Restauración Nacional en las secretarías, y que para este 2020, Restauración Nacional ocuparía la presidencia del Congreso. Ahora esto se definirá el próximo 1 de mayo. El presidente de la República, Carlos Alvarado, y autoridades del gobierno visitaron el sector de los Chiles para conocer de primera mano los controles migratorios que se realizan en la frontera norte.
El presidente de la República y algunos ministros inspeccionaron esta mañana el puesto de vigilancia aérea y terrestre que se realiza en la frontera norte de nuestro país para evitar el ingreso ilegal de nicaragüenses a territorio costarricense como parte de las restricciones que se fortalecieron por la pandemia COVID-19. En el sector de los Chiles, la Fuerza Pública, concretamente Vigilancia Aérea, instaló un puesto de mando. Desde allí, la oficial Dixia Jiménez le mostró al presidente Alvarado los drones que utilizan para vigilar desde el aire los lugares más remotos de la frontera. Hemos visto esta necesidad del gran esfuerzo que se está haciendo a través de toda la frontera norte, particularmente para evitar una propagación en materia del COVID-19. Costa Rica ha hecho un gran esfuerzo como país para contener la propagación de este virus, pero no queremos que ese gran esfuerzo se vea mermado por gobiernos que no han tomado las mismas acciones. Según la vicepresidenta Epsi Campbell, a la fecha se han devuelto 7.326 extranjeros intentando ingresar de forma irregular a Costa Rica. Por otra parte, funcionarios de gobierno visitaron el hospital móvil que se instaló en 3 días en el sector de los Chiles, esto para atender todo tipo de emergencias y especialidades. Identificamos que el hospital de los Chiles tenía una necesidad real de ampliar su capacidad para atender pacientes, sobre todo de urgencias. Y esto nos va a permitir hacer una atención diferenciada de los pacientes respiratorios. Estas instalaciones que se pusieron en 3 días en tiempo récord por un personal al cual le mando mis felicitaciones, nos va a permitir mejorar la calidad de la atención en todos los pacientes que tengan alguna emergencia, ya sea un infarto, un accidente vascular cerebral, diabetes descompensadas, pero nos va a permitir estabilizar a los pacientes y además, en caso necesario, si tuviéramos pacientes con COVID, se van a atender en un área diferenciada para no mezclarlos. La unidad móvil cuenta con equipos hospitalarios, camillas, internet, sala de shock, observación y otras facilidades. La crisis nacional pone en aprietos a productores de piña. Ellos solicitan al gobierno colocar sus productos en instituciones estatales. Unos 22 pequeños y medianos productores de los chiles están desesperados porque no encuentran mercado para colocar 150.000 piñas que cosechan semanalmente. Ya no sabemos qué hacer, estamos muy preocupados porque el mercado nacional ahorita más bien está súper saturado y obviamente los precios están viniendo al suelo, que todo el mundo quiere acomodar la piña de alguna manera para no perderla. Entonces no sabemos qué podemos hacer. Los exportadores, yo todavía no soy exportador directo, pero a través de otros compañeros que son exportadores, pero ya nos dijeron que no tienen espacio porque ni siquiera para la de ellos está alcanzando lo que pueden exportar. Los productores aseguran que la situación es angustiante e instan al gobierno a buscar acciones inmediatas para colocar la fruta. La directora ejecutiva de Asoproterra propuso que se coloque la fruta en los hospitales, comedores escolares, cárceles, en el Ministerio de Seguridad Pública y otras entidades. Los intermediarios nos están haciendo fiesta con los precios. Debido a la gran magnitud de lo del COVID, muchos exportadores han visto reducida su exportación en más de un 80%, y eso nosotros estamos conscientes. Pero como nosotros no somos exportadores, nosotros lo que somos agricultores, somos los más golpeados en la cadena y necesitamos ayuda. Necesitamos que el director del CNP nos compre a nosotros directo al precio que le da el intermediario. Necesitamos que la gente de Senada nos deje utilizar la red de frío y la red de congelado gratis, por lo menos 3 meses, para ver que nosotros cómo podemos colocar el producto transformado. Por su parte, el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción afirmó que junto con el Ministerio de Educación Pública han colocado en los comedores escolares piñas, melones, sandías y bananos. Debemos aclarar que difícilmente la institución podría colocar a nivel nacional todos los productos que normalmente estaban destinados a exportación. Se nos han acercado organizaciones de productores para pedirnos ayuda. Sin embargo, a pesar de que hemos hecho todo un esfuerzo con instituciones como el Ministerio de Educación, con Fuerza Pública, con Justicia y Seguridad, con Sensinay, para tratar de colocar ese producto, se nos hace de alguna forma, el mercado que hoy tenemos es
de alguna forma finito y difícilmente podríamos estar colocando todo el 100% de la producción nacional. La institución hace un esfuerzo más de lo normal para tratar de apoyar a nuestros productores y que ese producto termine siendo aprovechado por las personas que lo están necesitando en este momento. La cartera de crédito de estos pequeños y medianos empresarios de los chiles ronda los $3 millones. Los agricultores de Asoproterra ofrecen piña, yuca, papa, naranja, frijoles, ñame, ñampí, tiquisque, papaya, queso, limones y camote. En nuestra sección Animales en Libertad le mostramos a las catarinas, una pequeña especie que funge como insecticida natural para las plantas y sembradíos. Son invertebrados y miden entre 5 y 10 milímetros. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Le mostramos a las catarinas, también conocidas mariquitas y damas escarabajos. Pertenecen a la familia Coccinellida. No son verdaderos insectos, son escarabajos. Esto lo demuestran sus conchas duras que esconden una serie de delicadas alas. A las catarinas les faltan varias características claves de los insectos verdaderos, incluyendo partes en la boca en forma de pico. También pasan por una etapa larval, a diferencia de los insectos. El promedio de vida de una catarina es de 2 a 3 años. Crecen de 0.3 a 0.4 pulgadas, que es alrededor de 1/3 de la longitud de un clip de papel de tamaño regular. La mariquita es un importante depredador y se alimenta de insectos tales como pulgones, moscas, piojos y otros insectos de reducidas dimensiones. En muchos jardines es la salvación de algunas plantas, porque al comer determinados insectos ayudan a reducir las plagas que atacan directamente a las plantas, como por ejemplo las de los pulgones. En muchos países como Irán y Suiza son consideradas símbolos de buena suerte. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Hasta aquí la información en 24 horas en Noticias. Lo esperamos al mediodía en Costa Rica Noticias, al mediodía precisamente, y a las 7 de la noche en nuestra edición estelar. Sigue informándose en todas las plataformas de CINAR Costa Rica Noticias, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, también en 101.5 Costa Rica Radio y en nuestra página web. Que tenga feliz día. ¿Te perdiste alguno de los capítulos de La Sazón que nos une, el reality de gastronomía de Costa Rica? No hay problema, ahora podrás saborearla en 3 tiempos. No te perdás la segunda parte de esta maratón y disfruta los capítulos 4, 5 y 6 el próximo domingo 26 de abril a las 2 de la tarde.